Vamos a ir dándole un pequeño repaso a la formulación de química inorgánica que vamos a trabajar este curso. Ya hemos visto que nos vamos a limitar a los compuestos binarios, es decir, sustancias químicas que están formadas solamente por dos elementos químicos. Vamos a estudiar aquellos muy importantes en los que uno de los dos elementos son átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Compuestos químicos que tienen oxígeno. Ahí nos vamos a encontrar los óxidos, los haluros de oxígeno y los peróxidos. Son los tres grupos que vamos a estudiar. Luego daremos un repaso a esas sustancias químicas que tienen al hidrógeno como elemento, digamos, principal dentro de lo que es la sustancia. Y por último, veremos la combinación entre los metales y los no metales que originan un grupo muy importante también de sustancias químicas que se denominan sales binarias. Vamos a darle un repaso muy rápido sobre cómo hay que situar los elementos químicos en la fórmula. Evidentemente, al tener solamente dos elementos químicos, pues hay que determinar cuál colocamos primero y cuál colocamos a la derecha, digamos, ¿no? Entonces, en este diagrama se observa precisamente eso. Corresponde a una especie de tabla periódica donde, siguiendo la línea, empezando por la derecha, empezando por el flúor, como ves, pues determina el orden de electronegatividad de los elementos solo a efectos de formulación. Entonces, el que primero te encuentres en la línea será el elemento químico más electronegativo e irá situado a la derecha, mientras que el segundo elemento pues tendrás que colocarlo a la izquierda, porque teóricamente es el elemento menos electronegativo, o lo que es lo mismo, más electropositivo. Entonces, por ejemplo, si tratamos de formular un compuesto que esté formado por oxígeno y por litio, por ejemplo, pues evidentemente el primero que me voy a encontrar siguiendo esa línea es el oxígeno. Pues entonces en esa fórmula, en ese compuesto, el oxígeno tendremos que escribirlo a la derecha. Es el elemento más electronegativo comparado con el otro, con el litio, que como ves pues está prácticamente al final, ¿de acuerdo? Entonces, ese diagrama determina el orden. El más electronegativo a la derecha, el menos electronegativo a la izquierda. Otra cosita que tienes que recordar y que también es muy importante es el símbolo químico de los elementos a la hora de formular. Evidentemente, ya sabes que si no sabes cuál es el símbolo químico del cloro, pues cuando vayas a escribir un compuesto que tenga cloro en su estructura, pues evidentemente, si no me sé el símbolo, pues evidentemente la fórmula no podré escribirla. Por lo tanto, es muy importante que conozcas dos cosas: el nombre, el símbolo de cada elemento químico y luego un número que se denomina número de oxidación que cada elemento químico tiene a la hora de formular. Fíjate, por ejemplo, en estos elementos que figuran aquí. Aquí tienes una tríada, un grupo de tres elementos que son muy importantes en química. Por ejemplo, el hierro, el cobalto y el níquel. Los tres tienen dos estados de oxidación, que son, en este caso, más 2 y más 3. Coincide que los tres tienen los mismos estados de oxidación. Eso significa que el hierro en sus compuestos va a actuar o bien con número de oxidación más 2 o bien con número de oxidación más 3. Y es importante que conozca esos números de oxidación. Entonces, en esta tabla periódica, que viene en el libro, tenéis una tabla periódica con los números de oxidación, pues es importante que al menos la tengamos cerquita a la hora de formular y de nombrar las sustancias químicas. Porque hay una nomenclatura que hace uso de esos números de oxidación. Otras no, pero hay una que se suele pedir porque es importante, pues hace uso de esos números de oxidación. Tampoco es tan complicado, porque fíjate, si te das cuenta, hay elementos químicos que solamente tienen un número de oxidación. Por ejemplo, en el grupo 1, quitando el hidrógeno, ya sabéis que están los metales alcalinos y todos tienen número de oxidación más 1. En el grupo 2, pues tenemos los metales alcalinotérreos y su número de oxidación, es fácil de recordar, es más 2. En esta tabla aparecen muchos huecos, digamos, de elementos químicos que no figuran. Bueno, en este curso de tercero, digamos que es un curso de introducción a la formulación de química inorgánica, pues hay elementos químicos, no lo vamos a negar, que son más importantes que otros a efectos de nomenclatura. Y bueno, pues estos que están en esta tabla pues parecen, digamos, los más importantes.
Los de la derecha son, como sabes, siguiendo esta escalerita que hay aquí a la derecha, pues son los elementos no metálicos, ¿de acuerdo? Que están separados por una serie de elementos que tienen carácter intermedio entre metal y no metal, como ya sabes. Y luego está el resto, la mayoría, que son metales. Muy importantes los elementos del grupo 1 y 2, que son los metales alcalinos y alcalino-térreos, y luego los elementos de transición, que son todos estos elementos que están aquí en la parte central, pues hay elementos químicos muy importantes. Fíjate, el cromo, el manganeso, hierro, cobalto, níquel, el cobre, la plata, el oro, el platino, que se nos ha quedado por aquí abajo, el zinc, el cadmio y el mercurio. Elementos que sin duda te suenan pues del día a día. Y una vez que hemos dado un poquito de introducción a la formulación, vamos a ir corrigiendo el ejercicio 21 en el apartado A. Vamos a ver, en el ejercicio 21A nos encontramos la fórmula Li2O. Evidentemente, lo primero que vemos es que es un compuesto binario, vemos el litio y vemos el oxígeno, y el oxígeno a la derecha por ser más electronegativo y el litio a la izquierda. Te he escrito en este compuesto el estado de oxidación con el que actúan los dos elementos químicos, el litio con estado de oxidación +1 y el oxígeno con estado de oxidación -2. Fíjate que siempre se escribe en primer lugar el número y luego el signo, ¿de acuerdo? Esa sería la carga del oxígeno en ese compuesto, tanto la carga del litio +1 como la carga del oxígeno -2. En cuanto al nombre, recuerda que la nomenclatura sistemática de composición o estequiométrica, que así se llama, lo que nos viene a decir es que en el nombre tiene que estar escrita la composición de esa fórmula química. Y observa que la composición de esta fórmula es un óxido, un anión óxido por cada 2 átomos de litio. ¿Por qué es esto así? Pues evidentemente porque como el litio tiene estado de oxidación +1, necesito 2 cationes litio para compensar las 2 cargas negativas del anión óxido. Por lo tanto, el nombre tiene que reflejar esa composición, un óxido y 2 litios. Y esta nomenclatura de composición hace uso de unos prefijos que indican, unos prefijos numerales que nos indican el número de cada elemento químico. El nombre sería monóxido de dilitio, un óxido y 2 litios. El prefijo mono, en caso de que no haya ambigüedad en la fórmula, se suprime. Por lo tanto, el nombre es óxido de dilitio. Recuerda, el término genérico, la palabra genérica óxido, es la que siempre se utiliza para los compuestos de oxígeno cuando está situado a la derecha, ¿de acuerdo? Cuando esté situado a la izquierda se nombra de otra manera, pero cuando esté situado a la derecha se indica con la palabra genérica óxido. Hay otra nomenclatura que es la de los números de oxidación que dice que se debe de nombrar el compuesto con el término genérico óxido de y luego el nombre del metal, indicando si tuviera más de un número de oxidación, entre paréntesis y en números romanos. Como el litio solamente presenta un único estado de oxidación, en la fórmula no se indica, por lo tanto el nombre es simplemente óxido de litio. Ojo que si colocaras el paréntesis y el 1 en números romanos detrás del litio estaría mal, sería incorrecto, ¿de acuerdo? En el apartado B nos encontramos el óxido de calcio. Observa que hay un solo oxígeno, un solo anión óxido y un catión calcio. El calcio solamente presenta un estado de oxidación y es +2. Por lo tanto, en ese compuesto el calcio tiene carga 2, positiva, es un catión. Y la carga del anión óxido siempre -2. Nombre óxido de calcio, un óxido y un calcio. El mono no se indica, ¿vale? Porque no hay ambigüedad, puesto que el calcio solamente presenta un estado de oxidación. Óxido de calcio. En cuanto al compuesto binario de oxígeno con nitrógeno, que es un no metal, fíjate que la fórmula ya me dice que la composición es 5 átomos de oxígeno por cada 2 átomos de nitrógeno. Claramente el número de oxidación del nitrógeno aquí es
más 5. Y como hay 2, fíjate que la parte del nitrógeno aportaría una carga de más 10. ¿Vale? 5 y 5 suman 10. Necesito, evidentemente, 5 átomos de oxígeno para compensar esa carga positiva más 10. Por lo tanto, con 5 átomos de oxígeno, menos 2 por 5 es igual a menos 10, nos saldría un número, una carga global neta de 0, ¿de acuerdo? Recuerda que los compuestos son neutros en carga y por lo tanto tiene que haber, la carga positiva se tiene que compensar con la carga negativa. Y en cuanto al nombre, pues es muy fácil por la nomenclatura de composición. Hay que indicar en el nombre que hay 5 oxígenos y 2 átomos de nitrógeno. Pues el nombre es fácil, pentaóxido de dinitrógeno. Y la otra nomenclatura, la de los números de oxidación, pues como siempre, óxido de, la palabra genérica, no confundas, no vayas a mezclar las dos nomenclaturas, no pongas en esta pentaóxido de, que sería incorrecto, ¿vale? Óxido de nitrógeno 5. Recuerda que entre la O y el paréntesis no se debe de dejar un espacio, se escribe a continuación, nitrógeno 5. El ejercicio apartado D, fíjate, P2O, compuesto binario de fósforo. El fósforo tiene como símbolo químico la P de fósforo y la O de oxígeno. Compuesto binario con 2 fósforos y un oxígeno. Pues ahí tienes el nombre, óxido de, solamente un óxido, solamente hay un óxido de difósforo, porque hay subíndice 2, óxido de difósforo. Fíjate que el nombre refleja perfectamente la composición, un óxido y 2 fósforos, ¿de acuerdo? En este caso el fósforo, y te lo he escrito por aquí, presenta estado de oxidación 1. El nombre por la nomenclatura de los números de oxidación, pues muy fácil, óxido de fósforo 1. Evidentemente, si te dieran este nombre con esta nomenclatura, tendrías que escribir en primer lugar, yo te recomiendo que lo hagas pasito a paso, pongas fósforo 1, luego pongas a continuación el oxígeno y que pienses cuántos fósforos necesitarías para compensar la carga, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, con 2 fósforos compenso la carga de las dos cargas negativas del óxido. En el apartado E nos encontramos al óxido de zinc. Fíjate que el zinc solamente presenta un estado de oxidación y es más 2. Y el anión óxido 2 menos, pues óxido de zinc. Fíjate, aquí tenemos un compuesto binario en proporción 2-3, es decir, 2 de arsénico y 3 oxígenos. Pues claramente el estado de oxidación del arsénico es más 3, que actúa con número de oxidación positivo, y el óxido, como siempre, 2 negativo. Nombre sistemático de composición, trióxido, porque hay 3 átomos de oxígeno, de diarsénico. Ese 2 hay que indicarlo como diarsénico. Y la otra nomenclatura, pues óxido de arsénico 3. Fíjate que en este puede haber alguna duda. Nos encontramos al compuesto, al óxido de selenio. Fíjate que hay 3 átomos de oxígeno. Te lo he puesto aquí en la parte inferior. Menos 2, menos 2, menos 2 suman carga negativa menos 6. Pues como hay un solo átomo de selenio, ese selenio tiene que tener número de oxidación más 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el nombre, eso no nos influye en nada, el nombre es muy fácil, simplemente hay que indicar que hay 3 óxidos y un átomo de selenio, pues trióxido de selenio. En la siguiente nomenclatura sí hay que saber cuál es el estado de oxidación del selenio para indicarlo en la fórmula. ¿De acuerdo? Óxido de selenio 6. Por eso es importante que vayas acostumbrándote a tratar de identificar el número de oxidación de cada elemento en una fórmula. En el apartado H, un compuesto muy similar al anterior. En este caso nos encontramos al elemento químico cromo, ¿vale? Pero la composición es la misma, 3 oxígenos y un cromo. Pues el nombre es trióxido de cromo, óxido de cromo 6. ¿De acuerdo? Fíjate, un solo cromo con estado de oxidación más 6 compensa las 6 cargas negativas que aportan 3 óxidos.
más 6 menos 6, 0. Y para terminar, en el apartado I nos encontramos a uno de los óxidos del elemento químico oro. El símbolo químico del oro es Au. Composición: 2 átomos de oro por cada 3 átomos de oxígeno. Pues el nombre muy facilito, trióxido de dioro. Y en la nomenclatura de los números de oxidación, pues óxido de oro 3. Recuerda que no debes dejar un espacio entre la O de oro y el paréntesis.